Abre tu Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34. Lucas, capítulos 22, versos 31 al 34. Y si tú no tienes Biblia, levanta tu mano nada más, porfa, y te van a prestar una por este día. Entonces, Alfredo, ahí como que varias manos. Y mientras vas llegando a Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34, déjame meterte en contexto de lo que vamos a ver hoy. Ok, en semanas pasadas hemos hablado acerca de el mensaje que Jesús da a sus discípulos en su última cena, sobre este evento maravilloso en el que Jesús se prepara para celebrar la Pascua, para recordar o conmemorar aquello que Dios había hecho en el libro de Éxodo, cuando los había sacado de Egipto, cuando los había sacado de esclavitud y cuando habían hecho un sacrificio de un cordero que los había como cubierto delante de Dios, de modo tal que cuando Dios pasaba en el campamento, saltaba a su casa, pasaba por encima y no los destruía. Y hablamos de lo glorioso que era imaginar a Jesús preparándose para festejar esto, sabiendo que Él iba a ser la víctima de la Pascua de ese año, que Él iba a ser el sacrificio de Dios para que tú y yo pudiéramos acercarnos hoy al día a Jesús. Y veíamos como todo esto que Dios hace y todo lo que Jesús empieza a hablar y cómo les habla incluso como la grandeza del servicio y les usa la absurda cuestión de discusión entre sus discípulos de quién era más importante para mostrarles cómo es su reino, cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo bajo su señorío. Y sabes, después de esto es la escena que vamos a ver hoy, cómo la conversación de repente toma así como un giro drástico y hay una advertencia muy peligrosa pero a la vez llena de esperanza para nosotros hoy. Así que acompáñame por favor en tu Biblia a buscar Lucas capítulo 22 versos 31 al 34 y vamos a leerlo. Si estás allá dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Jesús, te damos tantas gracias por lo bueno que eres y te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra y por todo lo mucho que nos has bendecido, Señor. Te suplicamos, mi Dios, que nos ayudes a ver las maravillas de tu ley hoy, que tu Espíritu Santo grabe tu palabra en nuestros corazones, Dios, y que nos ayudes a aplicarla y cumplirla, Señor. Ayúdanos a responder correctamente ante tu evangelio, Señor, y a disfrutar de la maravilla que es el hecho de saber que Jesús es real. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver básicamente 4 puntos. El mensaje de hoy tiene por título La realidad detrás de mi realidad. Y no es como pleonasmo, es como muy intencional. Porque el día de hoy lo que vamos a estudiar es que realmente hay toda una serie de sucesos y personajes interactuando alrededor de las cosas que yo alcanzo a ver y de las cosas que yo alcanzo a distinguir de lo que me pasa día a día. Y entonces, antes de empezar, quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguno de ustedes, en alguna ocasión o en tiempo presente, ha sufrido algún como momento doloroso? ¿Has tenido problemas? ¿Has tenido situaciones de aflicción? ¿Has tenido como momentos de tristeza, de llanto, de angustia? ¿Has tenido esos? Si has tenido eso, te voy a pedir por favor, levanta tu mano. Y creo que realmente todos en algún momento hemos padecido esto, o si no vamos a pasar por esto. ¿Sabes? Diría Jaime Food, aunque sea un hito a vez. Pero ¿sabes? Todos en algún momento o hemos atravesado o hemos padecido un momento difícil y algo así es lo que le va a pasar a Pedro y vamos a como estudiar a fondo eso. Pero hasta aquí quiero evidenciar y quiero dejar en claro cómo en cierto sentido vamos a ver el detrás de cámara de estas situaciones y cómo es mucho más glorioso de lo que podemos pensar. Hay una realidad, hay cosas que veo, hay situaciones que quizás no tengo claras, pero que puedo ver los síntomas de la situación. Y el primer punto que vamos a ver tú y yo hoy es esto: la realidad que ocurre alrededor de nosotros, alrededor de los problemas, situaciones, angustias, aflicciones, conflictos, tentaciones, pruebas, tribulaciones, como lo quieras llamar. Pero quiero empezar con esto porque quiero que este sea el filtro con el que veamos todo. Estas situaciones no son para destruirte,
no son para agüitarte y deprimirte, sino al contrario. Son para que seamos más como Jesús. No son el castigo de un Dios airado y amargado que está esperando que yo me equivoque para condenarme y enjuiciarme, sino al contrario, son las manos amorosas de un Dios misericordioso interviniendo en mi vida para que yo me dé cuenta de mi necesidad de Él. Eso es lo que pasa hoy. Entonces, el texto comienza diciendo, y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y empezamos con la realidad de saber que tenemos un enemigo, Satanás. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, específicamente el verso 12. Habla sobre que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Y quiero ser bien claro en eso, porque no me voy a meter en un rollo como de demonología y de que si el ejército de Satanás y que si todo este tema, porque tú sabes que en Calvary no somos así. Pero lo que sí quiero decirte es que cuando la Biblia habla de Satanás, es real. Satanás no es como que una representación del mal, es real. Es un ser que te odia, es un ser que quiere destruirnos, porque aborrece la obra que Dios ha hecho. Y quiero que seas bien claro y bien intencional en entender esto. Satanás es el verdadero enemigo. Tu esposa no es el enemigo, tu esposo no es el enemigo, tus compañeros de trabajo no son los enemigos, tus compañeros de escuela no son los enemigos, tu jefe en el trabajo, hay algunos que parecen pero no son el enemigo. Entonces hay algunas personas que incluso puedes decir, híjole, pues este se supone que va a la iglesia, pero más bien parece que chambea para el otro lado. Tampoco son el enemigo. Satanás es el enemigo. Tiene una misión, tiene una agenda clara: destruirte, zarandearte. Pero hasta aquí, habiendo dicho como la realidad de quién es Él, fíjate, también quiero evidenciarte que lo que hoy en día vivimos, el mundo que nos rodea, las situaciones que tú puedes leer en el periódico, en las noticias, a las que tristemente con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando, son el efecto también de toda esa lucha, de todo ese campo de batalla en el que nos encontramos. Son el efecto de Génesis 3 y el pecado del hombre. Son el efecto de una sociedad que no está rendida a Dios. Y Satanás tiene una agenda bien clara: destruirte. La Biblia lo presenta como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y la Biblia no dice buscando a quién agüitar, buscando a quién jugar un rato, buscando a quién entretener, sino a quién devorar. Satanás te busca para destruirte, te odia. No es como simplemente alguien que quiere hacerte estar triste, es alguien que quiere destruirte. Y sabes, Satanás no puede hacer absolutamente nada por destruir el hermoso sacrificio de Jesús. No puede hacer absolutamente nada por quitar a Jesús de la ecuación. No puede quitar a Jesús de la historia. No puede quitar su sacrificio de la historia. No puede borrar las marcas de su sangre, como lo veíamos en la celebración de la Pascua, que cubren nuestro pecado. No puede hacer nada en contra de la increíble y majestuosa obra de Jesús. Pero puede intentar engañarnos a ti y a mí para hacernos desistir de esta relación con Dios. Puede intentarnos engañar para dejarnos vulnerables. Y sabes, cuando hablas sobre el león rugiente buscando a quién devorar, en este caso es como las leonas. ¿Has visto cómo cazan? ¿Si has visto alguna vez un programa en National Geographic, de Discovery Channel, de darte cuenta cómo van rodeando a la gente y esperan así como a la presa vulnerable, al débil, al solitario, y atacan y matan? Y es justamente lo que Satanás hace. Espera alrededor de ti a que estés débil, a que estés vulnerable. De ahí que mi amigo, mi hermano, eso es lo primero que tengo que decirte. Si tú vives tu vida sin Jesús, eres totalmente vulnerable a tu enemigo. Por el contrario, si tú vives tu vida siendo vulnerable a Jesús, Él te va a proteger de tu enemigo. Tienes un enemigo real, tenemos un enemigo real. Y Jesús dijo: Simón, Simón, hablando a Pedro, pero refiriéndose a todos, porque habla en plural. Fíjate: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Habla en plural. O sea, aquí literal es: te lo digo, Pedro, para que lo escuches, Juan. Porque está Jesús ahí, están sus discípulos. Y Jesús les está hablando a todos. Y dice: los ha pedido para zarandearlos como trigo. En el contexto, en la época, la gente que se dedicaba al cultivo y demás, cuando llegaba el tiempo de cortar el trigo, tomaban toda la espiga y esos
no sé si a ti te pasó, pero cuando yo era pequeño, por ejemplo, pensaba que el pan, o sea, como ya era así, como toda la vida en caja y solo lo cortaban y lo metían en bolsas. Pero, ¿sabes? O sea, como para hacer el pan, lo que tenían que hacer era separar el trigo de los granos. O sea, y después te das cuenta como agarraban un como colador gigante, un filtro así enorme, y ahí echaban todo la espiga del trigo, así con toda la varita que tienes como con estos piquitos y las semillitas adentro. Y entonces los agitaban vigorosamente hacia un lado, hacia el otro, al frente, atrás, arriba, abajo, en círculo, no sé. Lo agitaban vigorosamente de modo tal que por el colador caían los granos del trigo, las semillitas, que era lo útil. Y todo lo demás, la paja, era retirada. Y eso facilitaba el trabajo. En lugar de estar así como grano por grano, esos golpes hacían que el trigo se separara de la paja. Entonces, Satanás es lo que busca hacer. Es lo que busca hacer con los cristianos. Zarandearlos, agitarlos, de tal modo que pueda tener la fe del cristiano como paja y simplemente tenga que soplarla y quitarla. Eso es lo que Satanás intenta hacer. Sin embargo, en medio de la amargura de esa noticia, de la realidad de que tenemos un enemigo que busca zarandearnos como trigo, el ejemplo bien gráfico, realmente podemos ver que este es un texto hermoso y de mucha esperanza por las siguientes razones. Fíjate, número 1, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Oye, Marcino, ¿por qué tiene esperanza que Satanás me haya pedido? Tiene esperanza que tú puedes darte cuenta de que Satanás necesita pedir permiso para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabes? Su agenda está debajo de la agenda de Dios. Su agenda no es independiente. Él tiene que pedir permiso. Y no es la primera vez que pasa. Tú lo puedes ver en el libro de Job, cómo Satanás tiene que ir a pedir permiso para tocar la vida de Job. Oye, pues de seguro, claro, Job te ama porque le has dado de todo. Quítale sus cosas y vas a ver cómo Job te niega. Y tú puedes ver cómo Dios dice, va, y le quitan sus cosas, materiales e incluso sus hijos. Y Satanás sube la apuesta. Bueno, claro, Job te ama, pero porque tiene salud. Y Dios dice, va. Y Satanás toca su cuerpo. Y hay que el libro de Job lo puedes estudiar en casa en tu tiempo devocional. Es súper gráfico. Job tenía que cubrirse de cenizas a causa de como la enfermedad que tenía. Y su esposa, así como esposa, este no es un buen ejemplo de esposa y este no es un buen consejo. Pero la esposa de Job le dice, ya, maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué tienes necesidad de estar sufriendo esto? Y Job responde algo que hasta el día de hoy nos debe volar la cabeza, que hay canciones sobre esto, increíbles. La de Jonathan Jerez, por ejemplo, está ahí, majestuosa. Y Job dice esto, ¿cómo recibiré el bien de mi Dios y voy a rechazar el mal? Todo lo que el Señor me da es de Él, proviene de su mano. ¿Cómo lo voy a rechazar? ¿Cómo voy a negar a Dios que ha sido tan bueno conmigo? ¿Cómo recibiré de Él el bien y voy a rechazar el mal? Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. ¿Cómo vamos a rechazar algo de Él? Y tú me puedes decir, como, a ver, entonces, ¿qué estás queriendo explicarme? Ese es el punto 2. Lo que Satanás intenta usar para destruirme, Dios lo usa para perfeccionarme. Lo que Satanás intenta usar cuando Él zarandea mi vida, para quitarme mi fe, para que yo quede vulnerable delante de Él, Dios lo usa para salvarme. Ese sacudón que Satanás usa para intentar destruirme, en las manos de mi amoroso Dios, todas esas situaciones difíciles, agonizantes, todas esas sirven para moldearme a lo que Dios quiere que sea, que yo luzca como Dios quiere que luzca. ¿Sabes qué me deja ver eso? Que esos problemas, esas situaciones en las manos de mi Dios son los instrumentos en las manos del alfarero trabajando con el barro. Todas esas situaciones son los instrumentos de mi tierno Dios, con todo su amor moldeando mi vida, tallando, apretando, apachurrando, estirando. Pero ¿sabes? Todo con el fin de que yo sea lo que Él quiere que sea. Lo cual me lleva a mi tercer punto. Todo lo que llega a mi vida es filtrado por su amor. Y esto es bien claro. Y es como, puede ser raro, puede sonar raro, pero esa es la enseñanza clara de la Biblia.
Todo lo que llega a mi vida está filtrado por su amor. No voy a vivir nada que Él no haya preparado que viva. No voy a tener nada que Él no haya decidido que tenga. No me va a faltar nada que Él no haya agendado que me falte en ese momento. Porque la realidad es que mi mayor necesidad está cubierta en Él. Y todo lo que llega a mi vida está filtrado por su amor. Y quiero ser muy claro, todo. Tristemente hoy se nos enseña muchas veces un falso evangelio. De que vamos a tener una vida color de rosa y que no va a haber problemas. Entonces si tú tienes problemas, una de dos, o te falta fe o estás en pecado. Pero si tú estás haciendo las cosas bien, en teoría no debería pasarte nada. Pero eso nunca fue lo que Jesús prometió. ¿Sabes qué fue lo que Jesús prometió? Juan 16:33. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a este mundo. ¿Sabes algo? Todo lo que viene, todas las tentaciones, todas las pruebas, son filtradas por el amor de Dios. Dios no me da nada que yo no pueda soportar. Y no es una onda como de échale ganas, esfuérzate, vamos, tú puedes, campeón. No. No se trata de eso, lo vamos a ver más adelante, pero no se trata de eso. En este mundo tendréis aflicción. Pero es que somos hijos de un rey, claro, pero su reino no es este mundo. Estamos esperando por estar delante de su gloria para siempre. Eso es lo que Apocalipsis enseña. Estamos esperando verle cara a cara y disfrutar de su gloria por siempre y por la eternidad. Pero en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido a este mundo. Y me encanta que el texto sea tan claro. No dice, échale ganas para que tú venzas. No, Él ya venció. Yo no tengo nada que vencer, Él ya venció. Yo no tengo por qué buscar ser un campeón, yo no necesito motivación. O sea, Él ya venció. Yo solamente estoy descubriendo día a día lo que Él ya agendó. Todo lo que llega a mi vida es filtrado por su amor. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Los que han tomado de uno, lo tienen que tener de memoria. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida. ¿Sabes cómo más se traduce tentación? Reina Valera 1995, prueba. Dios no te va a dejar ser probado más allá de lo que Él ya agendó. Dios no solamente agenda los límites en el sacudón que Satanás me da. Dios diseña las situaciones complicadas en mi vida. Dios diseña cada uno de los problemas que he tenido. Dios diseña cada una de mis agonías, cada una de mis aflicciones, cada una de mis lágrimas. Están contadas por Él. Están controladas por Él. Cada uno de los momentos agónicos en mi vida son filtrados primero por su amor. Chuck Smith, el fundador de este movimiento de Calvary Chapel, decía esto: su voluntad nunca te va a llevar a donde su gracia no pueda sostenerte. Su gracia nos sostiene a través de todo el camino que Él ha trazado para nosotros. Él es el que nos sustenta a través de todo lo que hacemos. Nada llega a mi vida sin antes ser filtrado por Él. Incluso el sufrimiento, incluso las cosas difíciles. Dios no desperdicia nada de mi sufrimiento, no desperdicia nada en mi vida, sino que utiliza todo para su gloria. Y eso nos lleva a la siguiente parte de lo que vamos a estudiar hoy, de esta realidad. La buena noticia, la esperanza que tenemos. Fíjate lo que dice el verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hasta ahí. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ante la mala noticia de saber que tenemos un enemigo real y que vamos a ser sacudidos, tenemos una gloriosa esperanza. Pero yo he rogado por ti. Imagínate eso. Qué maravilloso consuelo saber que tienes a Jesús orando por ti. La Biblia, textos como Romanos 8:34, Juan 17, primera de Juan 2:1, presentan a Jesús como el intercesor, como aquel que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, lo leímos hace un par de semanas cuando veíamos lo de la Pascua. Es más, vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, en aquella ocasión estudiamos del verso 22
al 27. Fíjate, ahorita vamos a agarrar desde el 22 para tener contexto y vamos a leer lo que queremos específicamente. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no puede cambiar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta? Jesús vive para interceder por aquellos que se acercan a Dios por medio de él. Esa es la esperanza y el consuelo que tenemos. Esa es nuestra ancla firme en la tormenta. Saber que Jesús es real y que Jesús está ahí. Y es curioso, porque a veces quisiéramos que la Biblia dijera, y Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti para que ya no tengas problemas. Pero yo he rogado por ti para que ya no sufras. Pero yo he rogado por ti para que ya no sientas. Pero yo he rogado por ti para que Satanás se vaya. Fuera Satanás, cochino Satanás. O sea, como zorro no te lo lleves. O sea, a veces quisiéramos que Jesús dijera: Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo ya lo reprendí, lo até con 15 nudos espirituales y ya está cerrada con 3 candados la puerta negra. O sea, algo así quisiéramos que dijera. Y ¿sabes? No es eso. Jesús no pide que se quite el problema. Jesús no pide que se quite la aflicción. Jesús no pide que nos sea removido el sentimiento. Quisiéramos que el texto dijera: yo he rogado para que esto ya se acabe. Incluso nosotros hemos orado así. ¿No has orado alguna vez como: Señor, ya fue mucho, ya estuvo, ya por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo X persona? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo el otro? ¿Hasta cuándo aquello? ¿Hasta cuándo? ¿Te has encontrado así cansado? Y fíjate lo que Jesús ora: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús no ora por la desaparición del problema, ora por la fortaleza de nuestra fe, para que tu fe no falte, porque es la fe en Jesús lo que nos va a sostener en medio de la prueba. Es creer que Jesús es quien dice que es y que hace lo que dice que hace, lo que va a sustentar mi vida en medio del problema. Y algo que me gusta es eso: imaginar a Jesús ahí en medio del problema. ¿Sabes? No es como que vas en un túnel y Jesús te dice: pues vas, te veo del otro lado. Y tú tienes que pasar así por el túnel tenebroso y Jesús va por el carril de alegría. No. Jesús está contigo. Salmos 23, ¿te acuerdas Salmos 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Isaías 43, cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y si los ríos no te negarán, y si por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo. Cuando pases, yo estaré contigo. Una y otra vez lo vemos en la Biblia. Y la fe en Jesucristo, creer en Él, mantenernos así, dependientes y firmes en Él, es lo que nos va a sostener en medio de la situación. ¿Sabes? No pidamos que nos sean quitados los problemas. Al contrario, pidamos como Jesús, roguemos porque nuestra fe no falte. Y para que podamos, imagínate qué deleite que podamos responder como Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. En la medida en la que yo reconozco mi necesidad de Él, cuando yo me reconozco débil en medio de la situación, es cuando su poder se perfecciona y me fortalece. O sea, no somos llamados a ser ovejas Rambo, así como Power Ranger de la fe. O sea, no somos llamados a eso. Somos llamados a ser dependientes del amor perfecto del Señor. Por eso es que Jesús dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. No dice: no he rogado por ti que tengas la solución, que tengas dinero. No. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque es eso lo que nos va a sostener. Marcelino, pero es que siento que me muero. Exacto. De eso se trata. Está totalmente relacionado con lo que veíamos la semana pasada. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Más Cristo y menos yo. Y Dios va a usar aún los sacudones que tenga y ese sacudirme como trigo para vaciarme de mí, que yo pueda ser lleno de Él. Para que por mi debilidad su poder se perfeccione. Por eso y muchas otras razones es que la invitación clara en este pasaje
es a conocer a Jesús, a disfrutar de Él, a permanecer con Él, a permanecer cerca. ¿Sabes? Confiar en Jesús y en su palabra, tener fe en Jesús es lo que nos va a sostener. No es publicar en Facebook, no es usar playeras con versículos, no es ponerle el pescadito a tu cajuela, no es ponerle Zorobabel a tu hijo y meterlo en una escuela cristiana. O sea, no se trata de eso. Que dicho sea de paso, es un nombre cool. Mi esposa no me deja ponerle así cuando tengamos un hijo, pero estoy viendo que se puede negociar. Pero ¿sabes algo? No es eso lo que te mantiene a salvo. Es este libro. Es conocer su palabra, es conocer a Jesús. La invitación en estos textos, hablar de aflicción, hablar de sufrimiento, hablar de dolor, es hablar de Jesús. ¿Sabes por qué? Dime qué has sufrido que sea más pesado que la cruz. Dime qué has cargado que sea más pesado que el pecado del mundo. Dime de qué te has desprendido que sea más intenso que desprenderte de la gloria de Dios, como lo hizo Jesús para aterrizar en este mundo y meterse en medio de monitos como tú y como yo, pecadores que le iban a negar y que le iban a fallar. Dime qué es más desprendido que eso. Hablar de aflicción, hablar de dolor, hablar de necesidades, hablar de Jesús, porque Él suplió todas y cada una de nuestras necesidades, aun cuando en el momento no lo vemos. ¿Sabes? Luis Méndez, un pastor dominicano que respeto mucho, siempre dice que la vida cristiana es mucho más fácil verla de adelante hacia atrás. Porque dices, claro, por eso Dios aquí estaba permitiendo eso, por eso Dios acá está permitiendo aquello, por eso Dios aquí permitió esto, porque yo necesitaba crecer y ser moldeado como Él. Sin importar cuál sea el escenario, Jesús es suficiente. Jesús basta. Jesús es suficiente con el revés financiero, Jesús es suficiente con el mal diagnóstico del médico, Jesús es suficiente en medio de la discusión, Jesús es suficiente en medio de la situación incómoda con la gente que te ha dañado. Jesús es suficiente. Y va a usar todo lo que tenga que usar para llevarme a ser como Él. El punto es, ¿cómo voy a saber qué hacer si no lo conozco? ¿Cómo voy a saber cómo responder si no sé sus palabras? ¿Cómo voy a saber dónde refugiarme? Necesito conocerlo. Necesito descansar en Él. Necesito encontrar el refugio que está en Él. ¿Cómo voy a ser fortalecido si no busco mi fortaleza de Él? ¿Sabes? Textos como Salmos, capítulo 62. Acompáñame a Salmos 62. Vamos a dejar que la Biblia lo diga como solo la Biblia lo puede hacer. Salmos 62, verso 5. Salmo 62, verso 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Y cómo voy a correr al refugio si no lo conozco? Necesito, como el texto lo dice, derramar mi corazón delante de Él. ¿Sabes? ¿Has conocido este tipo de personas que se la pasan quejándose de todo? Es que fulano, es que me dijo, es que no sé qué, es que hicieron. Es como, bro, ¿no has probado orar? ¿No has probado derramar tu corazón y dejar que Dios te limpie de eso? Y que te ayude a ver que tú eres exactamente igual. y que el mismo Dios que los demás necesitan es el mismo Dios que yo necesito. La misma gracia que necesita aquel asesino psicópata es la misma gracia que necesita el hombre iracundo. La misma gracia que necesita aquel mafioso es la misma gracia que necesita aquel que no tiene amor con sus hijos. Es el mismo Dios amoroso, moldeando la vida de todos alrededor. Pero ¿cómo voy a correr a Él si no lo conozco, si no paso tiempo con Él? Necesito conocerlo.
Necesito atesorar y amar sus palabras. En la medida en la que yo pase tiempo con Él, en la medida en la que yo avance en la Escritura, en la medida en la que yo avance en oración, en la medida en la que yo derrame mi corazón delante de Dios, mi corazón va a ser más saciado. Porque Dios va a suplir eso también. En la misma medida que yo atesore a Dios, a Jesús y a su palabra, me voy a dar cuenta de cómo la situación va a poder estar ahí. Porque no te estoy vendiendo un falso evangelio de no haber problemas. Va a haber problemas, va a haber situaciones. El punto es que vas a poder experimentar el, pero yo estoy contigo. Y vas a poder experimentar el, pero yo he rogado que tu fe no falte. La oración de Jesús es tan específica, es tan hermosa por los detalles que siempre da. Yo he orado para que tu fe no falte. Sin importar cuál sea el problema, es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Y tú puedes decir, bueno, solo entiendo. O sea, está bien, entiendo el punto, entiendo que Dios lo usa, entiendo lo que tú quieras. El punto es, tú puedes preguntar, ¿cómo un Dios bueno permite cosas malas? ¿Cómo un Dios bueno permite que me haya pasado? ¿Cómo un Dios bueno permite aquello? ¿Cómo un Dios, si Dios es bueno, ¿por qué permitió lo de hace 2 meses? ¿Por qué permitió lo de hace 3 años? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué? ¿Sabes algo? Te voy a ser totalmente honesto. Muchas veces yo no lo sé. Muchas veces tú tampoco lo vas a saber. Muchas veces no vas a encontrar explicaciones y razones y respuestas. Porque Dios es Dios. Y siendo totalmente honestos, ni siquiera tendría por qué dar explicaciones, razones y respuestas. Sin embargo, ojo, muchas veces Dios responde. Pero muchas otras no. El tema es que tú no puedes dejarte torturar por el por qué. Cuando tú buscas porqués y explicaciones, te vas a torturar. Chuck Smith decía esto: no dejes lo que sí conoces de Dios, no lo abandones por aquello que no conoces. No sabes por qué pasó, no sabes por qué a ti, no sabes por qué de esta forma, no sabes por qué tan joven, no sabes por qué tan viejo, no sabes por qué esta enfermedad, no sabes por qué. Que sí sabes que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Jesús está contigo, que Jesús está diciendo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿En qué se basa tu fe? ¿Sabes? Esto es lo que te va a fortalecer. Sabes que Dios es bueno, sabes que Dios te ama, sabes que nada llega a tu vida si Él no lo filtró por su voluntad. Sabes que Él va a estar contigo del otro lado del túnel y va a estar contigo al principio del túnel porque está contigo ahí en medio del túnel. No bases tu fe en lo que no entiendes. Basa tu fe en lo que sí sabes. Basa tu fe en lo que sí sabes de Jesús. Y deja que Él arregle todo lo demás. En medio de la prueba, a través del día a día, tenemos esta gloriosa esperanza. Jesús está intercediendo por sus discípulos. Jesús está intercediendo para que nuestra fe no falte. El mismo que me introduce al glorioso camino del Señor, me sostiene y me sustenta a través del camino, porque Él es el camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús está ahí en medio de la situación difícil, en medio de la dura noticia. ¿Te acuerdas? Tenemos un enemigo real que nos va a sacudir. En medio de esa noticia tienes una esperanza. Tenemos un enemigo, nos va a sacudir, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús está intercediendo por nosotros y ruega específicamente que nuestra fe no falte. Dicho sea de paso, si el Rey de Reyes y Señor de Señores intercede por mí, ora por mí, ruega que mi fe no falte, ¿te das cuenta de lo absurdo que suena entonces la idea de ir con un chamán? La idea de poner santos de cabeza, la idea de enterrar cuchillos, de traer una tarjeta mágica en tu cartera, de amarrarte un hilito, de traer una piedrita. Sí, es como, ¿y como para qué quiero eso? O sea, el Rey de Reyes, el creador del universo, está sentado en el trono, intercediendo por mí. Está allí, rogando porque mi fe no falte. ¿De qué me serviría un san fulanito de cabeza? Es absurdo. Es absurdo. Perdón si ofendo a alguien, pero es absurdo.
No tiene sentido. Tienes al Rey de Reyes a tu disposición. Tienes a aquel que lo creó y lo sustenta todo, diciéndote, yo he rogado por ti. No desperdicies eso. No tengas eso en poco. Ahora, con esto tenemos una instrucción también. Y es bien interesante ver esto. Fíjate cómo termina el verso 32. Pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me da un montón de gozo y un montón de esperanza ver textos como este. Porque Jesús, acuérdate, le está hablando a Pedro. Y como vimos la semana pasada, cómo termina el texto diciendo de la semana pasada, ustedes son los que han estado conmigo, son los que han permanecido conmigo, sabiendo Jesús que en cuestión de horas se iban a dispersar y se iban a ir y iban a huir, sabiendo Jesús que en algunos versículos más adelante de este mismo capítulo de Lucas 22, Jesús iba a negarlo, pero Pedro iba a negar a Jesús. Sabiendo eso, Jesús le dice, y tú, una vez que estés de vuelta, confirma a tus hermanos. Fíjate la selección tan exacta de palabras, una vez vuelto. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Jesús sabía que Pedro iba a pecar. Jesús sabía que tú y yo íbamos a fallar e íbamos a pecar. Y si tú dices que ya no pecas y que ya no fallas, lo siento, porque entonces haces mentirosa la Biblia y la Biblia te hace mentirosa a ti porque uno de los dos está mal y no es la Biblia. Pero sabes, Jesús sabiendo lo que somos, sabiendo lo que Pedro es, le dice, una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Le da una instrucción, le da una encomienda gloriosa, sabiendo lo que Pedro era. Sabiendo que se iba a ir y que le iba a negar. Cuando tú y yo fallamos y pecamos como Pedro falló, ¿sabes? Libramos otra batalla. Porque el trabajo de Satanás no termina ahí. Satanás no simplemente quiere que peques, quiere mantenerte allí atrapado. Porque acuérdate, no puede hacer nada por quitar a Jesús de la ecuación, pero si puede hacer que tú te mantengas alejado, ya ganó. Entonces la Biblia es clara y da enseñanzas como bien gloriosas. O sea, tú ves así como Isaías capítulo 1 verso 18, si tus pecados fueran rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. Tienes a Juan 1:9 diciendo, si confiesas tu pecado y te apartas, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Tienes a Jesús diciendo, volveos a mi reprensión y yo le derramaré mi espíritu sobre ti en Proverbios 1, capítulo 23. Tienes a todos los evangelios mostrando a Jesús amoroso, misericordioso, sanando, salvando, diciendo, yo voy a morir. Tienes a Colosenses diciendo, perdona de la manera que has sido perdonado. Tienes Colosenses 1:15 diciendo, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tienes todo eso glorioso. Y Satanás simplemente se pone al lado y te dice, ¿y si no es cierto? ¿Y si no es lo que dice que es? ¿Y si no te perdona? ¿Y si te juzgan? ¿Y qué pasa si cuando tú confiesas tu pecado te juzgan en lugar de amarte? ¿Y qué pasa si tú dices esto, pero en realidad Dios no está ahí? ¿Qué tal si Dios no te escucha cuando oras? Y sabes, o sea, como la duda va a estar ahí. Y a menos que tú te aferres a este libro, a menos que tú te aferres a lo que sabes de Jesús, de ahí que es que tu fe no falte. A menos que tú te aferres a quién es Él, a lo que la Biblia dice, a lo que Jesús es, vas a ser engañado. Y el punto es este, no seas engañado. Satanás no puede hacer nada por quitar a Jesús de la ecuación, pero puede intentar engañarte a ti y engañarme a mí. No seamos engañados, no caigamos en el juego. Si tú y yo dudamos y nos mantenemos alejados, entonces ya perdimos. Porque nos desenfocamos de aquel que nos amó, de aquel que nos perdonó. O sea, Satanás no necesita que vayas caminando por la calle y de la nada te caiga una mesa de billar y te mueras. Con mantenerte alejado de Dios ya ganó. Y a veces como que vemos estas películas de posesión satánica, onda El exorcismo de Emily Rose y todo este tipo de cosas, y nos imaginamos que es como eso, y que tienes que estar así como echando espuma por la boca y trepado en el techo de una esquina y con la cara verde y vomitando. Pero sabes, no es así. Si Satanás logra hacerte dudar de aquello que Dios te ha hablado claramente, ya te ganó. Necesitas aferrarte a las Escrituras. Necesitas que tu fe no falte. ¿Sabes? Cuando tú y yo pecamos,
Necesitamos descansar y recordar el glorioso sacrificio y lo real que es. Cuando tú y yo creemos que no podemos perdonar, cuando tú y yo creemos que no podemos sufrir, superar una prueba, cuando tú y yo decimos, es que ya estoy sufriendo demasiado, Dios no me ama, tienes que recordar, Dios te ama y por eso estás pasando lo que estás pasando. Porque Dios no quiere dejarte igual. Porque Dios tiene cosas que tratar con nosotros. Nos cuesta muchísimo ver esa batalla porque es una batalla contra nuestro ego. Es una batalla en la que tenemos que humillarnos. Tenemos que rendirnos delante de Dios y dejar que Dios nos rescate y decir, Señor, yo no puedo salir de esta, sálvame. Nos cuesta muchísimo trabajo reconocer que nuestra naturaleza no está de ser un buen papá, un buen esposo, un buen amigo, un buen hermano, un buen empleado, un buen jefe. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestra ineficiencia. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que no somos suficientes, humillarnos delante del único que es suficiente. La autosuficiencia es el engaño de este mundo y es muy peligrosa. La autosuficiencia es el engaño de la época. O sea, puedes ver a todo este tema de superación personal, todo échale ganas, eres un campeón, que nadie te diga qué hacer, tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo, tienes que superarte, tienes que hacer, tienes que no sé qué. Y eso es un engaño. ¿Por qué? Porque la realidad es que tú y yo no somos suficientes. Tú puedes esforzarte todo lo que quieras y puede que logres sortear las cosas que este mundo te presenta. O sea, puede que seas uno de estos cuates que se levanta a las 4 de la mañana y estudia y aparte trabaja y aparte va a la universidad y así como sumamente exitoso y tiene el dinero del mundo y tiene los mejores coches y tiene la esposa así que es Miss Universo y tiene los hijos que son unos genios, los mocosos y aparte son niños de comercial. Así como puedes tener la vida perfecta. Puedes tener la vida perfecta. El punto, mi amigo, es que delante del gran trono blanco, la mejor versión de ti mismo no es suficiente, porque el estándar es Cristo. Delante de su gloria, tú y yo no somos suficientes. Tú y yo lo que necesitamos es la mejor versión de Cristo en nosotros. Tú y yo no necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos, sino dejar que Jesús haga su versión en nosotros. Y eso es suficiente. ¿Sabes? En aquel día, el estándar, Jesús, el estándar es tan alto que en aquel día es únicamente Jesús lo que nos va a poder llevar delante de Dios, seguros. Es únicamente Jesús lo que nos va a dar la vida eterna. De ahí que, otro texto de uno, 1 de Juan, capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No dice está en echarle ganas. No dice esta vida está en los libros de superación. No dice esta vida está en tu esfuerzo y rendimiento diario. La vida está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es así de simple. ¿Te das cuenta? El Evangelio es para todos. No hay que ser brillante para entender eso. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Sabes? Y si yo puedo entenderlo, cualquiera puede entenderlo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. De ahí que lo que Jesús ruega no es que se vaya el problema, sino recuerda, yo he rogado para que tu fe no falte. Eso es lo realmente importante. Tú puedes decir, pero es que yo no soy un asesino, yo no soy un psicópata, o como decía yo antes, pues yo no soy un monstruo, hay gente peor que yo. Y si es cierto, hay mucha gente peor que tú, hay mucha gente peor que yo, aunque sea difícil. Hay mucha gente que es peor que nosotros. El tema es que vuelvo al punto. El estándar es Jesús. Y al ver a Jesús, al ver a su perfección, al ver a su gloria, al ver a su misericordia, su amor, su piedad, su forma de perdonar, su forma de resolver, su forma de amar, al ver su forma de hablar, de hacer todo lo que hace, simplemente tengo que reconocer que yo no soy suficiente. Tengo que ver eso y ver lo mucho que me falta y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y sabes, Dios va a permitir zarandeadas en mi vida para vaciarme de la autosuficiencia, vaciarme de la idea de que yo soy suficiente y que yo pueda estar lleno de Jesús y que yo pueda estar confiando en Él y pueda tener una palabra clave, arrepentimiento. Cuando yo fallo, necesito reconocerlo, necesito arrepentirme, necesita haber un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio
de dirección, un cambio de hacer lo que hago, de reconocer que yo no puedo hacerlo y que Jesús sí, y rendirme y decir, Señor, ya está, no quiero luchar en contra de ti, tú eres suficiente, tú eres soberano, ayúdame. ¿Sabes? Y esto no tengo en las notas, pero es parte. En Querétaro había un hombre, don Juanito, 75 años, era como mi abuelo. Trabajé con él como año y medio. Él era el encargado del mantenimiento de la iglesia y yo hacía eso allá con él. Y una vez este hombre, me acuerdo, cuando supo que Andrea y yo nos íbamos a casar, llegó y me dio el mejor consejo que me han dado de matrimonio. En una frase. Me dijo, mijo, es tan fácil como que te metas a tu recámara, cierres la puerta, doble las rodillas y digas, Señor, yo no puedo. Yo voy a destruir mi matrimonio y si lo pones en mis manos, está en las tuyas. Ayúdame. Es tan fácil como eso. Y nos cuesta tanto humillarnos y hacerlo. Señor, no puedo ser un buen empleado, ayúdame. Señor, no puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen hijo, no puedo ser un buen hermano, no puedo ser un buen jefe, ayúdame. Señor, ayúdame, sálvame. Y el Señor va a estar ahí para hacerlo. ¿Sabes? El tema es que nuestra autosuficiencia y nuestro ego nos estorba para eso. Necesitamos vaciarnos de eso. Y cuando todo ese proceso pasa, es cuando entra justamente la instrucción que Dios le da a Pedro y que tú y yo podemos aplicar. Entonces, cuando hayas pasado todo eso, una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes? Es lo que Pablo decía. No que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que continúo para ver si logro alcanzar aquello por lo que fui alcanzado. O sea, este no es un propósito, que es la gloria de Dios. Y Dios puede ser glorificado en nuestras vidas. Y Dios va a ser glorificado en que de la forma en la que tú has sido amado, de la forma en la que tú has sido perdonado, de la forma en la que tú has sido enseñado, puedas también compartir con otros. Puedas confirmar el corazón de tus hermanos. La palabra confirmar habla de dos cosas, afirmar y fortalecer. Se refiere a que nosotros tenemos la comisión y el gran privilegio de confirmar el corazón, de afirmar, de fortalecer el corazón, de fortalecer la fe de mis hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente como el Señor lo hizo con nosotros, apuntándonos a Jesús. Reconociendo, no soy yo, fue Jesús. Lo que ves aquí es únicamente su gracia. Lo que ves en mi matrimonio es únicamente su gracia. Lo que ves en mi forma de trabajar es únicamente su gracia. Lo que ves en esto es únicamente su gracia. Es Jesús. Apuntemos a los demás a Jesús. Que al final del día tú puedes ver, fue lo que Pedro hizo. Tú puedes encontrar la historia de la restauración de Pedro en Juan 21 y ver cómo esta escena gloriosa de Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Señor, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro diciendo, Señor, ¿qué te digo? Tú lo sabes. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Sabiendo quién era Pedro, sabiendo que le habían negado, sabiendo que había oído, Jesús le confía, apacienta mis ovejas. Y sabes algo, quizás no todos hemos sido llamados a ser Pedros y no todos hemos sido llamados a apacentar ovejas, pero sabes, todos tenemos familia, vecinos, amigos, empleados, jefes, compañeros, y tú puedes ser ejemplo, y tú puedes ser un ejemplo de cómo Jesús conforta el corazón a través de los momentos difíciles y usar esa situación para que Dios sea glorificado y para que tú puedas confortar y fortalecer el corazón de otro, que puedas confirmar la fe de tus hermanos, que puedas confirmar sus corazones, tal como Pedro lo hacía, tal como el Señor instruye a Pedro a hacerlo. Así que te das cuenta, todas las situaciones difíciles en nuestra vida tienen un fin glorioso y eterno. Todas las situaciones agónicas en mi vida no son para destruirme, son las herramientas del artesano perfecto moldeando. Todas las tormentas no son para hundirme el barco, son para que yo vea que el ancla funciona. Son para que yo vea que mi fe y mi esperanza pueden estar bien cimentadas en Cristo y Jesús va a estar rogando por ti y por mí, como lo hizo por Pedro, que nuestra fe no falte.
Fíjate, ¿cuál sería la respuesta adecuada? Sí, Señor, voy a hacer lo que tú me dijiste. Sí, Señor, voy a tener cuidado. Sí, Señor. Fíjate qué es lo que responde Pedro. Verso 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sabes? Le están diciendo, Pedro, vas a ser sacudido. Pedro, Satanás va a venir por ti, te va a sacudir, pero yo he rogado porque tu fe no falta. Y Pedro dice, no pasa nada. ¿Sabes? Hace unos días uno de mis mejores amigos en Querétaro, Daniel Ávila, publicó algo que me hizo mucho sentido. Y hasta le escribí ahí. Y él ponía esto: por cada vez que he jurado entregarte mi vida, ha cantado un gallo. Y yo le decía, bro, un amigo que me conoce y nos conocemos y ha estado conmigo en los altos y bajos y en todos los escenarios. Y yo le decía, bro, tú sabes los gallotes que hemos escuchado. Y sabes algo, es el hecho de que tú y yo sigamos aquí es pura gracia y misericordia del Señor. Entonces Pedro dice, como no pasa nada, yo estoy dispuesto, no solo a la cárcel, sino a morir, Señor. Otras versiones, o sea, como puedes leer otras porciones que dicen, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar, yo no te voy a dejar, yo no te voy a fallar. Y diría mi abuelita, para muestra, un botón, Pedro. Antes, de cierto te digo, no cantará el gallo hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y si has leído los evangelios, sabes lo que sigue, ¿verdad? Sabes lo que pasa con Pedro. Qué maravillosa esperanza saber que Jesús está ahí a pesar de eso. Qué maravillosa esperanza que Jesús no fuera como, bueno, voy a rogar por Pedro. Y como Pedro me va a negar, pues ahí que quede. No, ese no es Jesús. Jesús está ahí invitándonos constantemente a regresar, a volver a Él. No importa si tienes 1 año de cristiano, si tienes 50 años de cristiano, Dios está ahí esperando por ti. Porque, para muestra un botón, mi querido Pedro, de cierto te digo que el gallo no va a cantar. Pero ¿sabes qué? Cuando cante, aquí estoy. Y puedes ver a Pedro en versículos adelante, llorando amargamente por lo que acaba de pasar. Hubo arrepentimiento, hubo lágrimas, hubo dolor, hubo tristeza. Claro que sí, pero el Señor estaba ahí rogando. Yo he rogado porque tu fe no falte, mi querido Pedro. Y eso pasa en nuestras vidas también. Tú y yo no somos perfectos. Jesús sí. Vayamos a Él. Tú y yo no tenemos la solución a todo en la vida. Jesús sí. Vayamos a Él. Y sabes, es glorioso porque tú puedes ver en la Biblia que Pedro agarró la onda. Y puedes verlo en Hechos, predicando con denuedo. O sea, pasa me encanta la predicación de Hechos porque Hechos capítulo 3 es un contraste total en Pedro. Porque aquí Pedro está negando al Señor y protegiendo su vida. Y en Hechos capítulo 3, Pedro está delante de todos los fariseos, diciéndole, a ese Jesús del que hablan las Escrituras, el descendiente de David, a ese Jesús ustedes lo mataron. ¿Te imaginas el valor que tuvo que tomar? Y es que ¿sabes qué? Después de esto, Pedro nunca volvió a ser igual. Y mi anhelo y mi oración es que tú y yo tampoco. Mi anhelo es que a través de las situaciones duras que Dios nos permite pasar, a través de las lágrimas, a través del sufrimiento, a través del dolor, podamos crecer y madurar para su gloria, como Pedro lo hizo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabes? Hebreos capítulo 5, hablando de Jesús, dice esto: y aunque era el Hijo, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Si Jesús tuvo una utilidad de todo lo que vivió en sus 33 años de vida y ministerio en esta tierra, ¿qué nos haría pensar que tú y yo no? Pedro agarró la onda. Pedro entendió el mensaje. Y fíjate, quiero terminar con esto. Acompáñame a leer el capítulo 5, verso 5 de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5.
Dice esto: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro recibió gracia. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué estás sufriendo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu situación? Él tiene cuidado de ustedes. Echa tu ansiedad sobre Él. Y fíjate, por esto te digo, por lo que sigue te digo que Pedro agarró la onda. Verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro experimentó esto. Entonces fue zarandeado. Y Pedro está diciendo, eso es real, pero no importa, resiste. Porque fíjate, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no eres el único que sufre, todos sufren. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Autosuficiencia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y que Él mismo nos afirme, que Él nos fortalezca, que Él nos establezca, para que para Él sea la gloria por los siglos. Pedro entendió perfectamente el mensaje, entendió perfectamente lo que había pasado. Nunca volvió a ser el mismo. Y mi anhelo es que tú y yo tampoco. Mi anhelo es que a través de las lágrimas, a través de la agonía, a través del sufrimiento, y no soy masoquista, te lo digo en serio, mi anhelo es que a través de todo eso podamos no ver la amargura de la tristeza, sino ver la dulzura de la fidelidad de saber que Dios está ahí. Y que en medio de la peor tormenta yo puedo tener paz por el simple hecho de que Jesús está ahí. Y yo he rogado para que vuestra fe no falte. Esa es la oración de Jesús y esa debe ser nuestra oración. Que Jesús fortalezca nuestra fe aún en medio de las situaciones difíciles. Y como Pedro, poder terminar confortando a los demás diciendo esto: sí, Satanás es real, está como león rugiente, sí es cierto, pero Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es más fuerte, Dios es más grande, Dios puede sostenerte. Dios puede guardarte, Dios puede afirmarte, fortalecerte y establecerte y mantenerte firme en Él, para que para Él sea la gloria por siempre. Acompáñame a orar. Jesús, te damos tantas gracias por tu bondad y tu fidelidad. Te damos tantas gracias por tu amor. Te damos tantas gracias por la belleza que es poder disfrutar de tu fidelidad, de tu realidad. Señor, gracias por ser tú quien está encima de nosotros, orquestando toda nuestra realidad, Señor. Y te ruego que nos ayudes a guardarnos, Señor. Mi Dios, tu palabra dice que tú eres poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de tu gloria, Señor. Y aun si caemos, Dios, tu palabra dice que ¿quién pues nos condenará? ¿Quién nos va a acusar? Si tú eres el que justifica, Señor. Ninguna condenación hay para los que estamos en ti, Señor. Y mi Dios, ¿quién nos va a separar de tu perfecto amor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? Nada, Señor. Ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni nada nos podrá separar de tu perfecto amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mi Dios, quiero rogarte por todos mis hermanos eso. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, firmes en la esperanza, firmes en quién tú eres, Señor. Ayúdanos, te lo suplico, Dios. Fortalécenos y danos, Dios, el poder darte toda la gloria que tú eres digno, Dios. Danos a Cristo, te lo suplico, Dios. Ayúdanos y sé propicio a nosotros pecadores. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.